En este día estaremos hablando del, del perdón y de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a hacer un recorrido por varios pasajes en las Escrituras. Vamos a partir de Mateo 6, 12 y leemos un versículo del cual hace parte de la enseñanza que Jesús hizo a sus discípulos acerca de la oración. Mateo 6:12 dice, y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vemos cómo este tema es muy importante en la iglesia de Jesucristo, porque el, nuestra vida cristiana está sustentada en el amor. Y el amor se evidencia a través de los frutos. Si yo no perdono, si yo no pongo por obra mi palabra y en algunos otros versículos bíblicos y en las escrituras Jesús insistió tanto en la necesidad de perdonar. Y además Jesús no solo insistió, Jesús nos demostró con su vida que era necesario perdonar. Jesús nunca levantó su dedo sin misericordia. Jesús siempre mostró en su carácter un hombre lleno de amor, lleno de misericordia, que era capaz de perdonar a sus deudores, de hacerles libre. Por eso cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Tenía toda la capacidad para ver dentro del corazón del hombre, pero él, sus manos, su corazón, todo su ser estaba inspirado y guiado por la persona de nuestro Padre Celestial, que es amor, así como Él espera, porque nos creó y dice que fuimos hechos a la semejanza de Dios. Entonces vamos a estar profundizando en, especialmente, vamos a detenernos en algunos versículos bíblicos que nos hablan de esa necesidad de perdonar y cómo nosotros podemos perdonar. Luego hablaremos un poco de la regla de oro establecida por Jesús y qué relación tiene. También estaremos abordando esa relación que existe entre el perdón y la llenura del Espíritu Santo, el derramar sobrenatural del Espíritu Santo, porque este viene, eh, se derrama de una manera sobrenatural y en cumplimiento de los tiempos proféticos cuando hay una iglesia unida. Y entonces, ¿qué relación tiene el perdón con el derramar del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo necesita una iglesia unida, un cuerpo de Cristo unido para que fluya en libertad el Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros, pero que también habita en el cuerpo de Cristo, porque somos uno solo. La falta de perdón lo que trae es división, abre brechas, y donde hay brechas es muy difícil que se mueva con libertad el Espíritu Santo de Dios. Entonces vámonos a ir también, vamos a ir avanzando en la Biblia, y vámonos ahora a seguir ahí en el libro de Mateo, eh, en el capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 15. En el versículo 15 Jesús enseñaba, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti y ve y repréndele, estando tú y él solos, si tú hiere has ganado a tu hermano. En el versículo 19, bueno, si ustedes leen allí en los otros versículos, dice que si no te oyere, toma otro contigo, ve, busca otros testigos, si no, ve a la iglesia. En el 18 dice, mas de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, aquí en este pasaje, sin entrar a analizarlo tan profundamente, podemos ver que tal vez existe una relación. Cuando yo estoy perdonando, cuando yo decido
decido moverme a misericordia, perdonar a mi hermano. Estoy entrando en un acuerdo del reino de los cielos. Estoy viviendo en una ley. Estoy haciendo viva un mandato establecido por Jesús en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Eh, entonces, si me pongo de acuerdo con mi hermano, si decido soltar su carga, no solamente él es libre, sino que yo soy libre. Y además que Jesús enseñaba, es que solamente una vez le debo perdonar 7 veces como un acto hazañoso. No, Pedro, es que siempre, cuando le dice 70 veces 7 en un día a la misma persona, o sea, bueno, ustedes imagínense en el día a día, cuando estamos cerca a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, en la convivencia. O sea, el Señor dice, siempre perdona, siempre perdona. Es una ley de mi reino. Y para que tú puedas hacer parte de mi reino, tienes que perdonar. Es un mandato, porque dice algo muy importante. Si tú no eres capaz de perdonar a su hermano, pues yo tampoco te puedo perdonar a ti. ¿Por qué? Porque yo te perdoné más. Porque la deuda, si tú no eres capaz de perdonarle a tu hermano una deuda pequeña, por cualquier tipo de conflicto, todo lo que sucede aquí en la tierra es pequeño frente a lo que Jesús hizo por nosotros, por la eternidad. Pues si yo te perdoné y te di la entrada a la vida eterna, que ese precio tú no lo vas a poder pagar. Es decir, que el precio que yo pagué por ti fue tan alto y ahora tú, lo único que te pido es que perdones las ofensas para que puedas ser libre, para que puedas entrar a mi reino, para que puedas ser como hijos de luz, porque los hijos de luz no viven en oscuridad. El que no perdona no es capaz de ser misericordioso. Entonces seguimos avanzando ahí en algunos versículos porque quiero el sustento bíblico. En el versículo 23 de ese mismo capítulo 18 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y ahí está hablando de los dos deudores. Y habla muy rápidamente, no me voy a quedar, no lo voy a leer en detalle, pero sí habla de un señor que un siervo le pidió perdón, le rogó perdón y el Señor se movió a misericordia y lo perdonó, le perdonó toda la deuda. Eh, en el versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, esto es importante esta palabra, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero cuenta esta parábola que cuando salió aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía un poco de dinero, menos de lo que le debía él al Señor. Y lo tomó y casi lo ahoga, casi lo mata diciéndole que le pagara. El otro decía, perdóname, perdóname, eh, yo te lo voy a pagar todo. Mas, sin embargo, este otro siervo no quiso perdonar. Le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. En el versículo 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces aquí es la lección importante que da Jesús en el versículo 32. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es un mandato de Dios, iglesia. Primero dice, primero, el perdón es necesario, porque cuando habla del verdugo, está hablando, el verdugo es Satanás. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere caer en las manos de Satanás. Y Satanás es implacable, sabemos cómo actúa. Entonces es necesario que hoy entremos en este tiempo de ayuno o de oración, o si tú estás escuchando este mensaje, tal vez porque llegó a tus manos y no has sido capaz de perdonar a tu padre, no has sido capaz de deja que Dios juzgue. Dios es el único que puede juzgar. Entonces suelta esa carga, perdona porque si no perdonas, estás negando el sacrificio de Jesús en la cruz porque Él ya te perdonó a ti. Si sigues juzgando, rechazando a esa persona, tomando algún tipo de actitud que va en contra de los principios bíblicos, decídete hoy a ser libre. Es importante moverse a misericordia porque tu testimonio, cuando tenemos falta de perdón, estamos abriendo cavidades de nuestra alma para que entren demonios.
demonios de falta de perdón, demonios de resentimiento, demonios de odio, que lo que te llevan es a una vida de soledad, a una vida de aislamiento, una vida de amargura, a una vida de enfriamiento espiritual, porque donde hay falta de perdón, estos son demonios. Y el Espíritu Santo necesita su casa limpia para poder derramar todos los dones. Y lo vamos a ir viendo ahora más adelante. Entonces, hermano, vamos ahora a ver que este siervo se movió a misericordia y que Dios espera que nosotros también nos movamos a misericordia. Vamos a ver, estoy buscando en Mateo 17. Bueno, voy a dejar allí eso como es importante que meditemos en este pasaje. Vamos a ir a Lucas 6, del 36 al 38 dice: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Enseñanza de Jesús y mandato de Jesús. Primero, moverme a misericordia. Segundo, no juzgar, no, para no ser juzgado. No condenar, porque cuando no hemos perdonado estamos condenando a la persona. Dice, para que nosotros no seamos condenados, tenemos que soltar las cargas. Dice, dad y se os dará, es decir, de lo que tú das, con la medida con que tú midas, vas a ser medido. Si te mueves a misericordia, Dios se moverá a misericordia contigo. Si te mueves a juzgar inclementemente, Dios te juzgará inclementemente. Entonces, hermano, llegó un tiempo en meditar y poner por obra su palabra. Dice, el que juzga sin misericordia recibirá juicio de Dios y misericordia. Porque con la misma medida con que nosotros medimos, con esa medida vamos a ser medidos. Entonces, por eso es importante que nosotros busquemos la regla de oro que Dios establece en su palabra. Y la regla de oro habla del amor. El amor cubre multitud de faltas. Primera de Pedro 4:18 nos habla nos dice, sobre todo, amaos los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Hay una versión que dice, y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entonces, para que nosotros podamos perdonar, necesitamos estar llenos del amor de Dios. Es decir, que una medida para saber qué tanto amor en nuestro corazón es ver cómo juzgamos, cómo nos movemos con las personas, si somos capaces de perdonar aún lo imperdonable. ¿Y por qué es necesario perdonar lo imperdonable? Y vuelvo a insistir, porque nuestro corazón necesita ser libre. Necesita ser libre para que el Espíritu Santo habite en nosotros. La falta de perdón separa iglesias, la falta de perdón separa hermanos, la falta de perdón separa familias. Esta es la artimaña que el diablo usa. Dice, Satanás vino a matar, robar, destruir, pero nuestro Padre Celestial vino a restaurar, vino a liberar, vino a sanar. Satanás está haciendo que él se levante los hijos contra los padres contra los hijos, abriendo brechas, porque él divide. Dice un dicho popular, divide y vencerás. Al él dividir, y como no tenemos esa falta de perdón, y como tal vez vivimos pensando en este mundo y no levantamos nuestra mirada a la verdadera vida que nos espera, que es la vida eterna, la vida espiritual, nos cuesta mucho poder y aplicar los principios del reino. Si nosotros tenemos el reino de los cielos en nuestra cabeza, si escudriñamos las escrituras, meditamos en ella, hermanos, va a ser mucho más fácil perdonar, porque sabemos que ante todo esto se trata de salvación y que es mejor estar en la casa de Dios por la eternidad, y que si nosotros amamos a nuestros seres queridos, pues tratemos de cerrar las brechas
si amamos a nuestros hermanos, tratemos de cerrar las brechas para que en unidad, juntos, podamos compartir las buenas nuevas de salvación sin impedimento. Porque donde hay división, ¿cómo le vas a hablar tú a una persona del amor de Dios y que Jesús salva, Jesús perdona, Jesús sana, si tú no eres capaz de perdonar? Entonces, esta es la estrategia que el diablo está usando en este tiempo para que las personas se pierdan. O sea, lo mínimo que una persona tiene derecho en la eternidad, para la eternidad es estar con Cristo. Entonces esto se trata de salvación. Por eso tenemos que un poco desprendernos del yo y entender que si yo decido perdonar a un padre que se ha equivocado en muchas cosas, que ha cometido errores, porque se trata de salvación. Porque un día quiero tener la suficiente autoridad que Jesús entrega a alguien que vive según sus principios para poder compartirle del amor de Dios y que se pueda arrepentir antes de morir para que pueda tener la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Entonces esto se trata es de amor. El perdón se trata de aplicar el verdadero amor, el principio del amor, para que una iglesia unida pueda recibir la llenura del Espíritu Santo. Y estando llenos del Espíritu Santo, la iglesia pueda avanzar. Para que la iglesia no sea una iglesia raquítica. Es decir, una iglesia que está en el desierto cuando no hay alimento, cuando no hay agua, cuando no se alimenta. Entonces una iglesia que no tiene al Espíritu Santo de Dios, que no tiene, porque necesitamos esa llenura, porque necesitamos buscar más. Y aquí vamos tomando las enseñanzas de Jesús cuando le dijo a los discípulos que era necesario que nosotros estuviéramos juntos y unánimes. Y estando, dice, no se vayan de Jerusalén, está todos juntos y unánimes para que pueda descender el Espíritu Santo de Dios, para que pueda venir la promesa del Padre. Y con divisiones no vamos a estar juntos, podemos estar en el mismo lugar, pero no estamos juntos. Así que es importante practicar el perdón para estar juntos, unánimes, para que la promesa del Padre para nuestra vida se pueda cumplir. Y en Lucas 11, del 11 al 13, el Señor, a través de este pasaje, nos enseña que es necesario anhelar, esperar, y que el Padre aún nos dará el Espíritu Santo a los que se le pida. En el versículo Lucas 11, 13 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y allí empiezo a introducirme en la promesa del Señor. Jesús, en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 1, versículo 1, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Le dijo que vendría el Consolador y que Él nos guiaría a toda verdad. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice en el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, es necesario ser una iglesia llena de poder, pero el poder lo recibimos estando todos juntos en unidad con Cristo, unidos con mis hermanos, para hacer la encomienda del Padre de ir y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Para que el diablo no nos pueda poner tropiezo, porque si no cumplimos las ordenanzas de Dios, el diablo se va a sentir con autoridad de interponerse en nuestro camino, y vencer. Pero cuando vivimos según los principios de Dios, hay que resistirlo. Lo resistimos es con los principios bíblicos. Lo resistimos con la oración, pero para que la oración sea de poder, tenemos que estar alineados a los principios bíblicos, con todo lo que hemos venido hablando durante este ayuno. Entonces, hermano, en el versículo 11
dice que un día Jesús vendrá, así como los apóstoles en ese momento lo vieron, que subió a los cielos. Si vamos a ir avanzando en Hechos 2, en Hechos 2 se cumplió la promesa. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos, es decir, juntos pero unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y en el versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablaban? Y en el versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están ebrios. Hermanos, principios que te dejo, estaba la iglesia unánime, juntas. Llegó la promesa porque todo lo que Dios ha prometido un día lo cumplirá. Se derramó el Espíritu Santo y está con nosotros hoy aquí, pero el Espíritu Santo está buscando esa unidad con cada uno de nosotros. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia, un miembro de iglesia que no está bautizado en el Espíritu Santo, no tiene el poder. Entonces es tiempo de avanzar en pedirle al Padre que nos bautice en el Espíritu Santo. Dice, Dios se lo dará. Si un hijo le pide a un padre, no le va a dar una cosa mala. Y más, dice en el versículo que acabamos de leer, dice, cuánto más mi Padre no le dará al Espíritu Santo de Dios si se lo pide. Entonces, viene esa evidencia, pero se acerca la multitud. Es decir, que cuando hay poder, hay multitud. Cuando hay poder, porque estamos equipados, porque tenemos las herramientas que necesitamos para poder avanzar con Cristo. Hermanos, entonces vamos a seguir avanzando porque vamos a aprender que cuando viene, o a recordar que cuando viene el derramar del Espíritu Santo, se cumple lo dicho por el profeta Joel, que está en Hechos 2:17, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Prepárate, iglesia, fuego en el corazón. Prepárate tú que me escuchas, a que esta promesa se cumpla porque Dios lo prometió, y si Dios lo prometió, Dios lo hará. Solo tienes que limpiar tu casa, solo tenemos que perdonar, solo tenemos que alinearnos a lo que Dios dice, de quitar los ídolos, limpiar, sacar los cuerpos muertos de los reyes para que venga. Entonces llenará la gloria de Jehová, llenará el templo, vendrá el Espíritu Santo y ocupará el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestra nación y en la tierra. Entonces dice, los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Necesitamos el poder para anunciar las buenas nuevas de salvación. Pedro se convirtió en otro hombre luego de recibir el poder del Espíritu Santo. Dice que con la sombra Pedro sanaba, pero no era por él. La gloria no era para el hombre, la gloria es y sigue siendo para el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, no darle lugar al diablo. Hay que darle lugar al Espíritu Santo para recibir poder. Y entonces todo nuestro hombre interior será transformado, porque fue lo que sucedió con Pedro. El carácter de Pedro cambió, un hombre iracundo, un hombre que no era capaz de controlar su carácter, pero entró el Espíritu Santo en él y su vida fue cambiada, fue transformada. Y las vidas de hoy, las personas van a ser transformadas por el poder del Espíritu Santo que hay en ti. Jesús, antes de irse, sopló del Espíritu en sus discípulos y les dio poder y les dio autoridad. Pero el soplo del Espíritu no era suficiente.
Por eso Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban poder, hasta que no venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, porque es el mismo Espíritu de Jesús que habita en nosotros. Y eso búscalo bíblicamente, porque ahí está en la Biblia donde dice que es el Espíritu de Jesús. Entonces, hermano, dice en el versículo 47 que en la venida de los primeros cristianos, que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, pero no eran por ellos, era por el Espíritu Santo de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo de Dios es la clave para estar en unidad, hermanos. Es un tiempo para que nos pongamos a cuentas con Dios y anhelemos los dones espirituales, anhelemos la manifestación de hablar en otros géneros de lenguas. Y es importante porque cuando yo hablo en lenguas, cuando hablamos en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos. Y eso lo puedes comprobar en el versículo 14, en el capítulo 14 de en Primera de Corintios 13, capítulo 14, dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aún por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, tener los dones, tener la manifestación de hablar en lengua, no solamente nos tenemos un lenguaje que nos permite hablar con Dios directamente y nuestra alma y nuestro interior puede recibir lo que Dios nos dice, sino que también a través de profetizar, hablar en otros géneros de lengua, es para exhortación también a la iglesia, para animar al creyente, para animar a las buenas sombras, para edificar a la iglesia. Entonces, hermanos, es necesario anhelar los dones espirituales para ser una iglesia llena de poder. Dice en el capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque por el Espíritu, por los dones espirituales, podemos tener diversos dones. Hay diversidad de ministerios que da Jesús y dentro de los diversos dones están los dones de milagros, dones de sanidad, los dones, el discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de diversos géneros de lengua, el don de fe. Y quien reparte todos estos dones es el Espíritu Santo de Dios como lo necesita, como Él lo quiere. Y eso lo pueden leer allí en el capítulo 12 de Corintios. Bueno, hermanos, entonces, para ir cerrando esta enseñanza, en primer lugar, les recordamos que es necesario lo que nos enseña el Señor acerca del perdón, que es necesario movernos a misericordia, ponernos de acuerdo con el hermano y perdonar siempre. Desalojad de las cavidades del alma la falta de perdón para buscar la unidad con la iglesia, ser libres del odio, ser libres del resentimiento, pero que necesitamos del amor de Dios y de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros para seguir avanzando y cumplir el propósito de Dios. Entonces te dejo estas preguntas. ¿Cómo está tu corazón sobre el perdón? ¿Has perdonado todo? ¿Eres una persona que se resiente por todo? Toma decisiones para que arranques el resentimiento. Pero también hay una pregunta, ¿tomas decisiones guiados por resentimientos que afectan tu relación con los demás? ¿Te mueves a misericordia como el Padre Celestial y no juzgas duramente sino que eres comprensivo? ¿Hablas en lenguas? ¿Buscas los dones y se los pides porque sabes que los necesitas? ¿Amas a tus hermanos y te acercas en lugar de alejarte? Sé libre hoy de la falta de perdón para que puedas tener un corazón limpio y ver a Dios. El perdón libera para que el Espíritu Santo llene. Entonces, como acción, ¿qué debemos hacer? Perdonar ofensas, pedir perdón a Dios por la falta de perdón, buscar la llenura del Espíritu Santo,
el bautismo del Espíritu Santo y anhelar y pedir los dones, estar unidos con mis hermanos, con la iglesia, donde te congregas. No esperes que te busquen, busca tú y acércate también. Muéstrate en amistad. No esperes que la gente llegue a donde tú estás. Muévete tú también en misericordia. Cambia tu actitud, cambia tu mentalidad. Lo que te gustaría que hicieran contigo, comienza a hacerlo con los otros. O identifiques una falta, no murmures, no juzgues. Más bien trata tú de ayudar a suplir esa falta. Hazlo, no juzgues y no seréis juzgados. Llénate del amor de Dios. Ejercita la misericordia, el perdón, el amor en todo tiempo. Sal de tu zona de confort, donde solo piensas en ti, y deja que Dios te sane, te libre, te llene, porque necesita usarte. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, Señor, y pedimos que todo, Señor, lo que hemos compartido hoy, tú nos ayudes a ponerlo por obra. Hoy decidimos perdonar, hoy decidimos buscar llenarnos más de tu amor, hoy decidimos buscar más al Espíritu Santo, invitarte, Espíritu Santo, para que entres en nuestra morada y derrames de tu poder y nos uses para tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.